La Buena Holgura, donde el diseño se convierte en un puente hacia el bienestar social. La Buena Holgura es un podcast para crear vínculos entre diferentes personas con el objetivo de fomentar la sostenibilidad social teniendo como guía el diseño. Como me gusta definirlo, es ese vacío lleno de detalle y significado. Con La Buena Holgura pretendo visibilizar y realzar el perfil del diseñador como un generador de ideas, de estímulos, de nuevos procesos, siempre en la búsqueda de soluciones en beneficio del planeta y de las personas. Soy Yolanda Jimeno, socia fundadora del estudio de interiorismo Mou Design y soy quien está detrás de La Buena Holgura. Gracias por acompañarme. Bueno, bienvenidos a otro episodio de La Buena Holgura, donde exploraremos cómo el diseño interior transforma nuestras vidas de manera sorprendente. En este capítulo nos vamos a sumergir en el fascinante mundo del liderazgo y descubriremos cómo el diseño interior puede potenciar las habilidades de liderazgo y el éxito organizacional. El liderazgo efectivo es fundamental en cualquier ámbito, desde el mundo empresarial hasta el activismo social. Pero ¿alguna vez te has detenido a pensar en cómo el entorno físico puede afectar el ejercicio del liderazgo? Desde la disposición de los muebles hasta la iluminación o los colores de las paredes, cada elemento del diseño interior puede tener un impacto significativo en la forma en que los líderes se desempeñan y son percibidos por sus equipos. Hoy exploraremos cómo un entorno de trabajo inspirador puede estimular la creatividad y la innovación, impulsando así el liderazgo hacia nuevos horizontes. También discutiremos cómo el diseño puede facilitar la comunicación efectiva entre líderes y equipos, fomentando la colaboración y el intercambio de ideas. Prepárense para descubrir cómo el diseño interior va más allá de lo estético, convirtiéndose en una herramienta poderosa para fortalecer el liderazgo y alcanzar el éxito en todos los niveles de la sociedad. Que no es poco. Bueno, pues hoy he invitado a tres personas magníficas. Por una parte tengo a Amparo Vicent, que es consultora de organización y recursos humanos, coach ejecutivo y directora de recursos humanos de Inca Catálogo. De Ina Catálogo. Perdona, sí. Y cuéntanos qué haces en un poco tu trayectoria o en tu día a día. Bueno, a ver, yo soy ingeniero industrial. Empecé en la consultoría de negocio y pronto me di cuenta de que había que trabajar con las personas para conseguir llevar a cabo cambios organizativos, empresariales, etcétera. Y entonces empecé a formarme en técnicas, en metodologías de recursos humanos y aquí estoy, como directora de recursos humanos de una empresa tecnológica. Puesto que me encanta, lo paso muy bien, sigo manteniendo mi actividad de consultora de organización y formadora y coach, pero el ámbito de implantar las mejoras, de conseguir que la gente esté bien en su puesto de trabajo es muy satisfactorio. Y muy importante. No fácil, pero sí muy satisfactorio. Y esa es mi vida ahora, así que muy contenta. Pues bienvenida, Amparo. Gracias. Y gracias por darme tu tiempo. Y luego, por otra parte, tenemos a Ana Schachub y a Nicolás Schachub, que ellos son los fundadores y directores de la empresa Lindu. Bienvenidos y contarnos un poco de qué va la empresa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, en Lindu nos dedicamos a la mejora de procesos, ¿vale? También venimos los dos de trabajar en multinacionales y trabajar sobre todo más temas técnicos. Y en nuestra consultora actualmente desarrollamos proyectos de mejora de procesos, de implantaciones de normas de calidad. Trabajamos mucho con equipos, porque también entendemos que la clave para implantar proyectos y que sean exitosos tiene que ver sobre todo con las dinámicas que trabajan los equipos. Y después nos dedicamos también a hacer algunas cosas más técnicas, como pueden ser también temas de ingenierías de datos, paneles de indicadores y actividades de estas. Y damos mucha formación también, tanto en empresas donde implantamos proyectos de consultoría y de Lean, sobre todo, como en abierto, que a veces abrimos al público y bueno, nos llaman para dar formación
para acreditar auditores, para un poco, tenemos un popurrí, un poco. Jolín, pues bienvenidos. Va a ser muy interesante hoy hablar de liderazgo con todos vosotros. Pues vamos al lío. Vamos a empezar. Os voy a lanzar la primera pregunta. Y la primera pregunta es ¿cómo definiríais un buen liderazgo? Que por dejarlo claro desde el primer momento. Yo creo que es una pregunta bien amplia. Sí. De hecho, hay muchas líneas de pensamiento y mucho escrito y demás. Al pensar en esa pregunta, para mí una cosa que viene siempre es ¿qué es lo del liderazgo que no es delegable en el resto del equipo? ¿Y cuál debería ser el aporte del liderazgo para resultar un liderazgo efectivo? Entonces, en ese sentido, el hecho de proponer una visión y una dirección en la cual se quiere mover el equipo, la organización o lo que fuera, es algo un poco indelegable porque lo tiene que hacer al menos un grupo pequeño de personas. No puede ser una cosa que se decida entre toda la organización hacia dónde se quiere hacer evolucionar y crecer una organización, ¿no? Pensando que ese liderazgo está precisamente para proponer un crecimiento y un desarrollo positivo de la organización, ¿no? Que también termina siendo una característica importante del liderazgo. Sin eso es muy difícil que el resto de la organización se mueva en forma efectiva en alguna dirección. Y yendo al punto de la efectividad, que es otro punto que trabajamos mucho, es el hecho de proponer y dar forma a los criterios y el ámbito y la forma en la que se trabaja dentro de una organización. Qué cosas se esperan, qué cosas no se desean como organización. Y ese trabajo también es un poco indelegable, ¿no? Eso no significa perder la creatividad y la iniciativa, pero sí organizarla y decir, la queremos orientar en esta dirección. Estas son las clases de actitudes que nos gusta tener para trabajar en equipo, para ser más efectivos como organización y así sucesivamente, ¿no? Como un guía, ¿no? Exacto, en muchos sentidos, tal cual. Un inspirador. Uh-huh. También, ¿no? Eso es lo que iba también. Amparo, Sí. ¿quieres? Sí, yo creo que esa parte de inspiración es fundamental. Que el líder establezca ese entorno, esa visión, esa estructura, esos criterios. Sin inspiración va a ser imposible que haga hacer al equipo y para conseguir esos objetivos que se marcan. Entonces, para mí es básica la inspiración y no todos los líderes se inspiran. Claro, eso es, digamos, el buen liderazgo. Y un buen líder, ¿cómo lo definiríais? Es decir, eso es como los objetivos que tienen que conseguir, ¿no? Uh-huh. Un buen liderazgo. Pero un buen líder, ¿cómo debería ser? A veces hablamos decimos, ¿no? Que los buenos líderes hacen que la gente pueda tomar decisiones sola, ser autónoma, teniendo en cuenta esa línea de dirección sin tener que estar preguntando, ¿no? Todo el tiempo al líder, ¿no? Cuando ya llegas a tener un equipo que de forma autónoma puede ir avanzando, ahí es donde al menos yo reconozco un buen líder, ¿no? No necesitan preguntarle todo ni tocarle todo el tiempo la puerta para y hago esto y hago lo otro y hago no sé qué, ¿no? Eso es como ya tu check de ya, lo conseguí, ¿no? Y siendo el punto de la inspiración, otra cosa que creo que lo marca mucho es cuando uno, ocupando el rol de liderazgo, propone cosas y el equipo dice, sí, eso ya lo hemos hecho. Ya nos hemos movido en esa dirección, hemos tenido esa inspiración de movernos, ya hemos avanzado y hemos avanzado en la dirección que ya teníamos clara que queríamos movernos, ¿no? Yo creo que además el buen líder es aquel que no tiene miedo a que el equipo crezca, que tome sus propias decisiones, que sea autónomo, no le tiene miedo a eso. Y también creo que una cualidad fundamental es la humildad. Es decir, aquel líder que es capaz de reconocer que necesita a los demás para llegar a donde quiere ir, no puede ir solo. Y necesita al equipo y necesita un equipo competente, lo más competente posible, sin miedos. Y que se equivoquen y que aprendan y todos aprenderán.
pero aquel líder que es capaz de reconocer que se equivoca, que hay cosas que no están saliendo como se lo había imaginado, etcétera, pues creo que es una cualidad fundamental para el buen líder. Mostrar esa parte humana, ¿no? Sí, sí, el mostrar que no es infalible, Claro. que es humano, que es una persona más del equipo. Es eso que dices aporta también una cuestión de accesibilidad Claro. que Claro. ayuda a que los problemas surjan, se pongan arriba de la mesa, se ayuden a resolver. Más etcétera, ¿no? comunicación. Claro, ¿no? sí, el Esa líder está en cercanía. otro nivel inalcanzable, es más difícil equivocarse, es más difícil reconocerlo, es más difícil compartirlo y es más difícil resolverlo, ¿no? Claro. Y en el día a día, ¿qué obstáculos, qué desafíos se encuentran a día de hoy los líderes? Un montón. ¿Qué nos encuentran? Pues nosotros muchas veces hablamos que cuando todo va bien, ¿no? En las organizaciones. Cuando las cosas no van bien, ahí se nota cuando un líder flaquea más o flaquea menos, ¿no? Y cómo mantiene ese equilibrio entre toda la gente para poder seguir avanzando, a pesar de que hay cosas que no estén yendo en buen camino, ¿no? Y reencauzarlas, ¿no? Y ahí es donde también surge esa inspiración, ¿no? De volver a reencauzar y volver a avanzar, ¿no? Y en ese sentido, la inspiración y la guía valen doble en esas circunstancias, ¿no? Lo hablamos. Acabo de empezar, no yo, un ejemplo. Acabo de iniciar en mi nuevo puesto como responsable de tal o cual cosa. Y mañana confinamiento por la pandemia. Y así es la vida, no es Así. que uno va a poder decir, bueno, no, ahora ya no quería hacer más para lo que me han seleccionado y para lo que me he postulado. Ahí también es donde aparece esa cuestión de estamos en condiciones de establecer rápidamente junto con el equipo cómo queremos lidiar con eso. Proponer una visión positiva respecto de lo que se puede hacer con lo que hay, que uno no lo controlará todos los días. Entender las peculiaridades que tiene cada uno, que uno puede ser una persona súper valiosa con un desempeño excelente y también tener problemas personales. Y cómo se establecen esto que decía antes, de esos criterios y esa forma de lidiar con el día a día, con todo eso que no sale como uno le gustaría, pero que aún así puede mantener una visión clara de hacia dónde quiere ir, aprovechando todas las oportunidades y dónde tiene que ir mitigando los riesgos para que la organización se mueva en esa dirección, termina siendo, de nuevo, una responsabilidad indelegable de quien lidera. Y entonces termina uno diciendo, bueno, y cuando las cosas no salen bien, y precisamente un poco el rol es gestionar todas aquellas cosas que está claro que nunca van a salir todas bien, y aún así hay que seguir con una visión clara, manteniendo formas de trabajar, manteniendo esa inspiración y sostener el foco en lo que se quiere lograr y cómo lidiar con las contingencias del día a día, ¿no? Y vosotros como consultores, ¿lo veis, ¿no? Que las organizaciones lo demandan? Es decir, que toman conciencia de esos problemas y ponen medios a día de hoy, ¿o aún cuesta que la gente, ¿no? que enseñar sus tripas o no sé? A ver, depende mucho también de la valentía, ¿no? Que también creo que es una cualidad del líder, el ser valiente para reconocer que necesita ayuda externa, que a lo mejor no tiene los métodos o no sabe cómo mover a la gente hacia una dirección distinta. Por ejemplo, a la hora de resolver algunos conflictos internos entre personas, porque al final las empresas están hechas de personas y los conflictos pueden ser muchos y variados, de variada naturaleza, quiero decir, y complejidad. Entonces, la gestión del conflicto y la toma de decisiones es importante. Hay veces que los líderes se quedan atascados en lo que ya conocen y les da un poco de miedo arriesgarse a tomar otros caminos distintos hasta que te viene alguien de fuera que te ayude a abrir un poco los ojos, que desde fuera se tiene una influencia distinta al profesional que ya está dentro de la organización.
y esa es la ventaja del consultor, que llega más fresco, más objetivo a la hora de ver un panorama en una organización, ver la relación entre el líder y el equipo en su conjunto, etcétera. Entonces, deberían contratar más consultoría. Sí. Estamos de acuerdo. Sobre todo por esa parte más objetiva y porque el consultor al final, el consultor, el coach, el formador incluso también tiene ese papel, puede ayudar a quitar un poco el velo que se ponen de no querer ver determinadas cosas que están pasando, que todo el mundo sabe, nadie comenta y se queda ahí en el tapadillo y genera conflictos posteriores. Entonces, alguien de fuera te puede ayudar a darte cuenta de que eso lo has de resolver, no desaparece, lo tapas simplemente. Claro. Entonces, creo que hay un papel importante en ayudar al líder a ser valiente. Sí, en general vamos a proyectos y es cierto que esa mirada imparcial o de otra mirada aporta en general, por lo menos inicialmente, para establecer el escenario, ¿no? Porque muchas veces cuando uno llega a las organizaciones, todos dicen fue la culpa del otro, ¿no? Lo fácil. Y estamos más pendientes de la culpa que de cómo vamos a resolver el problema, Sí. ¿no? Y ahí creo que nosotros en general tratamos de centrarnos en traigamos el problema a la mesa, hablemoslo abiertamente y vamos a ver cómo trabajamos sobre el problema y quitando un poco la parte personal, ¿no? Y que muchas veces esa visión externa, a veces como que haces más caso, ¿no? El equipo puede hacer más caso que a lo mejor con su propio líder, ¿no? ¿Os ha pasado de tener ese caso? A ver, ya no tanto por el equipo, sino el propio líder asume que la voz externa, como que le da un poco más de valor que al propio equipo de mandos intermedios que pueda tener dentro. Que no debería ser tan injusto, porque hay grandes mandos, hay grandes líderes de equipos, ya no estamos hablando del top, sino de esos mandos intermedios, que sí están en el día a día con su gente y sabe qué problemas hay, incluso sabe qué solución se podría poner, pero cuando lo trasciende a quien tiene que tomar la decisión, pues no tiene tanta llegada como a lo mejor un consultor externo. Y esa es la pena, que se pierda la comunicación abierta y clara entre los miembros de un equipo y que el líder sea capaz de asumir las propuestas de su propio equipo. Es como mejor las van a llevar a cabo, las han propuesto desde dentro. Porque digamos que hay como más barrera de abajo a arriba, ¿no? Que de arriba a abajo. Sí. Y más sesgos también, ¿no? Toda la gente tiene su historia dentro de las organizaciones. Claro. Entonces hay veces que están esos sesgos de este vamos a ver lo que nos cuenta, ¿no? Si ya lo conocemos. Y este otro piensa generalmente así. Y como que no reseteamos, ¿no? Para decir, Claro. momento, vamos a tratar un tema nuevo, traigamos ideas y todas son válidas, ¿no? Claro. En general vamos y cuando llevamos a proyectos de estos, muchas veces les decimos, nosotros venimos de fuera, podemos dar un mensaje, pero lo cierto es que tenemos que darlo con alguien de dentro, porque al final debe de seguir y ser sostenible dentro de la organización cuando nosotros nos vayamos, ¿no? Claro. No queremos ser eternos bastones dentro de las organizaciones, queremos dejar proyectos y gente con más coraje y valentía para poder seguir sus proyectos solos, ¿no? O herramientas. Sí, otra cosa que creo que sucede muchas veces es que la gente tiende a preferir identificar un problema físico. Pues eso está averiado o está roto, que reconocer un problema operativo o incluso cultural. Esto que decimos, ¿no? Es más fácil decir la máquina está averiada que no nos hemos puesto de acuerdo en cómo sería el plan para cuidar las máquinas desde el inicio. Es más fácil decir incluso que no teníamos un plan que decir te lo he dicho muchas veces que esto sería un problema y no me has escuchado.
Entonces, ese es un punto que vemos muchas veces, ¿no? Que las organizaciones prefieren pensar en un problema más puntual y en un problema más físico que en un problema de cómo operamos como equipo. Y eso de poner el problema arriba de la mesa, muchas veces uno dice, mira, crees que tienes 25 problemas diferentes, en realidad tienes 1 o 2. Y todo lo que estás viendo son síntomas de que no os coordináis adecuadamente. Claro. O esto que estáis viendo todo esto es síntoma de que cada uno está pensando en sus prioridades en lugar de sopesar con un conjunto armonizado de criterios las prioridades de todos para decir esto es lo más importante como organización ahora y luego será otra cosa, independientemente de quién sea el departamento que esta vez recibe la prioridad y quién, digamos, rescinde la prioridad para otro departamento, ¿no? Entonces, eso es lo que muchas veces vemos, que la cosa se resume a preferimos tener algunos problemitas que se resuelven con una tirita, ¿no? Claro, y no entender de que estamos realmente enfermos, ¿no? Es más visible el problema y la solución, claro, ¿no? Que luego también la solución, exacto, todo el mundo la ve. Tal cual. Muchas veces uno dice, ¿cómo hacemos para tener soluciones visibles y rápidas y que tengan impacto en los resultados, pero que también en el proceso de eso vayan generando formas diferentes y mejores de trabajar en el mediano y largo plazo, ¿no? Porque la forma de lograr esa sostenibilidad es cerrar el círculo de trabajamos así, ahora trabajamos de esta otra forma y hemos logrado cerrar el círculo de los resultados, todos los reconocemos mejores luego de haber cambiado nuestra forma de trabajar, ¿no? ¿Y creéis que están cambiando la forma de liderar las organizaciones? Es decir, ¿estamos cambiando de esa pirámide a algo más transversal o es algo demasiado romántico? A ver, yo creo que sí está cambiando el liderazgo porque la gente no quiere el liderazgo anterior. Es decir, los propios equipos están esperando un liderazgo distinto que les permita participar, que les pidan su opinión, que compatibilicen tanto los resultados como el buen ambiente y el bienestar del trabajador. Se valora la comunicación fluida, la cooperación. Es verdad que en todas las organizaciones hay momentos de tensión brutal para conseguir los objetivos del mes o los del trimestre o los del año, y hay tensiones, pero aquellas organizaciones que saben gestionar esas emociones son mucho más sanas. Sí que hay un foco ahora hacia las personas, es decir, ya no es el management sin pensar que detrás de cada mano hay una persona, detrás de cada pantalla hay una persona. Y creo que eso es positivo. Ahora, también hemos de saber pues que cada sector es diferente, cada tipo de empresa es diferente. Las estructuras piramidales han funcionado desde el punto de vista de facilitar la interlocución, porque en una empresa muy plana un solo líder no puede hablar con 40, despachar con 40 personas todos los días, entonces necesita tener portavoces. Los podremos poner con más jerarquía, menos jerarquía, pero ha de haber portavoces. En ese sentido, creo que ahora también se valora más la comunicación bidireccional, es decir, que puedan decir algo de abajo arriba y de arriba abajo, incluso a la hora de plantear soluciones a problemas que han ocurrido, que se piense más en el futuro que no en castigar a ver quién lo ha hecho y buscar y rebuscar y además señalarlo y que todo el mundo tenga claro quién ha cometido el error. El culpable, ¿no? Que estamos en una cultura muy de buscar al culpable y al responsable. Bueno, pues creo que las empresas, aquellas que tienen más interés por evolucionar, sí se preocupan por saber lo que ha pasado, pero con un enfoque a futuro. Es decir, ¿qué vamos a hacer para que no vuelva a ocurrir? ¿Qué te ha pasado y qué vas a hacer para evitar volver a equivocarte? Y creo que eso es bueno.
el liderazgo de hace unos años todavía permanece, sobre todo en entornos muy industriales, de producción, porque ahí es más difícil, creo que en determinados entornos, cambiar un poco la tendencia. Pero van a ello, es decir, empezando por la formación de los líderes y de los mandos intermedios, saber que necesitan formarse en muchas cosas, porque pueden ser magníficos técnicos, que la mayoría lo son, magníficos técnicos en lo suyo, conocedores de lo suyo, pero cuando se tiene que gestionar gente, personas, equipos, problemas, tomar decisiones, gestionar todas esas emociones que todos tenemos, cada día nos levantamos de un humor, bueno, pues eso hay que aprenderlo. Claro. Y creo que están en ello. Me alegra escucharlo. Yo creo que también estamos Sí. estamos en el camino, Estamos en el camino. Falta para mí. Muchas veces decimos, ¿no? que hay veces que se están proponiendo planes que son como demasiado happy flower, ¿no? Para las empresas. Ay, que tengamos la taza linda con mi nombre, ¿no? Que tengamos los globos puestos el día de mi cumpleaños, que tengamos... Y eso son acciones muy cortitas de recursos humanos, ¿no? Son de impacto muy corto en recursos humanos. Y hay una cultura importante de eso, ahora creo yo. Está bueno para mí cuando empieza a incluirse una cultura donde se quiere trabajar el que las personas vengan a un sitio donde no tiene que estar apagando todos los días fuegos, ¿no? Y no apagar todos los días fuegos se resuelve no solo desde recursos humanos, sino desde todas las operaciones de la organización. Y eso es lo que creo que a nivel más da más robustez, ¿no? A un sistema de bienestar para las personas, no solamente festejar el cumpleaños o saludar o eso también, y suma, pero el otro creo que es mucho más potente y todavía creo yo que falta un poquito más de recorrido o de empresas que se quieran sumar a esa línea, ¿no? De trabajo. Yo creo que todos son recursos y herramientas. Luego está en la organización cómo lo articula, cómo se han formado los líderes en otra época o no se han formado, porque igual no había tanta formación disponible o tanto reconocimiento de que esas habilidades técnicas iniciales no necesariamente se trasladaban automáticamente a una capacidad de inspirar y de digamos, movilizar a un grupo de personas. Se puede festejar el cumpleaños y que sea una cosa maravillosa, se puede festejar el cumpleaños y que sea una acción cosmética en el medio de muchas otras cosas que en el día a día se viven para cualquier otro lado, ¿no? Y se vive con mucha inconsistencia entre esa acción y muchas otras. Entonces, las acciones como el cumpleaños, las acciones de tener sesiones de feedback constructivo en el día a día, de lo que fuera, tener un espacio para trabajar más amigable o menos o lo que fuera, todo siguen siendo recursos. Si todo va alineado en pos de una dirección clara, va muy bien. Ahora, sí, porque Google tiene no sé, 20% de la jornada laboral libre, vamos a hacer lo mismo, pero luego no sabemos qué hacer con ello, simplemente lo único que hicimos fue perder 20% de la jornada laboral, en lugar de tener una cultura y una forma de operar que promueve por un lado eso, pero por otro lado potencia a la organización el hecho de hacer las cosas de esa forma, ¿no? Y como bien has dicho, el espacio también importa, ¿no? Que sea más amigable. Tal cual. Desde vuestro punto de vista, que habéis visto muchas empresas, ¿qué más puede beneficiar para un buen liderazgo en cuanto al espacio? A ver, yo creo que espacios abiertos, amplios, donde haya sitios donde trabajar, cooperar y al mismo tiempo compatibilizarlo con espacios que permitan la reflexión, la privacidad, tanto individuales como de grupo. Es decir, llevar a la reflexión
Eso es básico. Que haya cercanía entre las posiciones, entre los departamentos, entre el líder y su equipo. Eso es básico. Que sea un lugar agradable, pues ayuda. Se ve en empresas pues que por motivos seguramente pues eso, económicos, pues no pueden invertir en cambiar el aspecto que tiene, porque es una empresa que ya lleva muchos años en el mercado y supone una gran inversión. Pues a lo mejor deberían pensar que a lo mejor no hace falta tanta gran inversión, sino tener un poco de creatividad y decir, este es el espacio, a ver qué hacemos con esto. Porque sí que es verdad que un espacio agradable, pues apetece estar. En un espacio agradable apetece estar. Hay sitios que dices, madre mía, ¿cómo pueden estar aquí a oscuras? Espacios apretados, que tienes que ir saltando por mesas, paquetes, etcétera, y dices, así es imposible concentrarse. Vamos, no sé qué opináis vosotros. Una cosa que nosotros pensamos todo el tiempo mucho es los resultados son consecuencias de procesos y de cosas que van sucediendo. Y creemos que, y esto lo trabajamos mucho en empresas, esas interacciones se pueden no planear, digamos, en términos generales y decir, necesitaremos lugares en donde queremos que el trabajo general tenga mucha comunicación. Por lo tanto, ¿quiénes son las personas que se valen de no tener que coger el teléfono para llamar a otra persona y que sirve que estén sentados uno al lado de otro para escuchar cuál es la problemática? También necesitaremos momentos en donde nos tenemos que reunir y queremos revisar indicadores confidenciales, con lo cual no podemos tener solamente un espacio diáfano en donde todo abierto, porque luego no sabremos dónde querremos revisar esa clase de información que muchas empresas deben manejar. Entonces, lo que creemos es eso se puede planear y se puede implantar. Y uno puede decir dónde necesitamos la información, cuándo revisaremos esta información, quiénes tienen que estar. Y eso también termina generando mejores espacios o espacios más claramente dedicados. Y por el otro lado, el hecho de tener esa perspectiva de cómo deben suceder las cosas termina afectando la cuestión básica de la oficina. Si en mi escritorio tengo que tener registros e informes de que ya no se miran hace 5 años, y también en mi mesa tengo que tener el bocadillo, y tampoco tengo el lugar donde dejar el bocadillo que no me terminé la semana pasada, así que también está arriba de la mesa, y además tengo que tener 5 piezas que están con aceite porque trabajamos en una empresa industrial, y tengo que tener todo eso mezclado, luego tendré registros sucios, comida que no puedo comer. Entonces esa clase de procesos básicos de orden, pero también esa planeación de dónde nos tendremos que juntar, quiénes trabajaremos juntos, etcétera, sin duda que termina afectando el resultado. Entonces, cuando la empresa es consciente de que el resultado no llega porque suceden esa clase de inconvenientes y cosas que impiden que los resultados fluyan, empiezan a cambiar la mirada y llegan más claramente a por qué necesitamos un espacio diferente para trabajar, por qué necesitamos otra serie de revisiones y de ámbitos para revisar indicadores o para planear cosas. ¿Por qué no podemos mantener los registros que no usamos hace 5 años arriba de la mesa en lugar de dejar las mesas libres para producir más? Con el mismo esfuerzo o con menos esfuerzo en muchos casos, y sin duda con mucho menos estrés, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que observamos respecto de el espacio, pero como decíamos antes, son todas herramientas para lo mismo. Donde uno logra alinearlas, resulta que de repente no entiende qué día cambió las cosas para que los resultados sean mejores, pero los resultados son mejores, ¿no? En general, nos es más fácil a todos entenderlo cuando vamos a una fábrica, ¿no? Y la ordenamos y ponemos los tableros con sus indicadores y ponemos las rayas en el suelo por aquí van los toritos y por aquí van las herramientas y aquí van los cestos y aquí van la cartelería y el almacén y todo está identificado. Ahí como que nos resulta
muy claro, ¿no? Entender esto del efecto de cómo ayudan los espacios, ¿no? Sin embargo, cuando vamos a la oficina, ya es como un lugar más de distensión y no tenemos en cuenta muchas veces eso. Y es igual de importante en una fábrica que en una oficina, ¿no? Como decía Nicolás, tener todo atiborrado de cosas claramente nos hace perder un poco también la concentración de lo que tenemos que hacer, ¿no? O nos quita agilidad para buscar cosas en el día a día. Y si lo llevamos al ordenador, ya ni te cuento. En el ordenador todo el mundo tiene carpetas desastre, ¿no? Donde tenemos de todo ahí tirado. Bueno, pues las oficinas se comportan igual y las plantas de producción también, si no le prestamos atención a cómo organizar los espacios para trabajar en el día a día, ¿no? Es que al final es tema de riesgos laborales, es decir, el diseño va muy de la mano al final de la parte de riesgos laborales y luego por otra parte de esa coherencia organizacional. Lo que pasa es que nos metemos mucho en nuestro día a día, ¿no? Y como que ya esa caja que está ahí cada vez que entro a la oficina y me tropiezo, como que no la ves, ¿no? Que pasa a un segundo plano y nunca la ves, pero al final son los valores, el espacio propio tiene que transmitir esos valores de la propia organización. Sí, nos acostumbramos a convivir con lo que tenemos. Claro. ¿Estamos en un espacio ordenado? Trabajamos ordenados. ¿Estamos en un espacio desordenados? También seguimos trabajando desordenados, ¿no? Claro. Al final la gente se sube al carro de lo que pasa todos los días, ¿no? Ahora, cuando viene un líder que se centra en organizar esto, lo cierto es que generalmente ofrece mejores resultados. Y también de lo que yo me he ido dando cuenta viendo distintas empresas es que aquellas que han cambiado el espacio en alguna parte, entre algunos departamentos y demás, como que se genera una confianza diferente entre la gente que está allí compartiendo ese espacio, incluso el que llega y ve el espacio, y que empieza a haber ciertos prejuicios sobre aquellos espacios que son cerrados. Ahora estamos más acostumbrados a cristal, todo más abierto, más luminoso, transparente. Y claro, aquel que está metido en su despacho, ¿qué está haciendo? Pues lo mismo que el que está fuera con cristal, pero con paredes. Entonces se genera una cierta desconfianza, yo creo que malentendida, sobre aquellos que no han tenido la suerte de estar en un despacho abierto y que todavía mantienen sus paredes, sus puertas y demás. Y no quiere decir que no estén trabajando. Claro, es que ha venido un boom, ¿no?, de los espacios abiertos de oficinas, pero no a todas las empresas es válido. Porque funcionan diferente o porque necesitan esa parte de privacidad o de más concentración o espacios, como hablábamos antes, ¿no?, de espacios para que pueda comunicar mejor el equipo. Entonces hay que analizarlo bien. Sin duda. Es curioso. De hecho, un caso que estuvimos trabajando en una época, es una empresa que estaban todos en una misma oficina, creció, y quienes estaban de responsables empezaron a tener sus oficinas. Entonces, en un momento la dirección general nos dice, antes era un griterío, no se podía escuchar nada, pero los problemas se discutían y se resolvían. Ahora está cada uno sentado en su oficina y tenemos el doble de problemas. Y sí, porque antes escuchabas el problema que tenía el otro y de alguna forma modificaba también tus decisiones. Mientras que si yo estoy sentado aquí y la persona que me está afectando con sus decisiones está sentado a 50 metros y a 4 puertas cerradas de distancia, pues es mucho más difícil coordinarse y es mucho más difícil comprender y empatizar entre departamentos y, como decía antes, priorizar adecuadamente y coordinarse adecuadamente y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por eso es que un punto que veíamos que vemos como clave es eso de planificar esas interacciones. Pues hemos crecido y ahora las personas que trabajamos aquí tenemos responsabilidades en donde tendremos que reunirnos con gente a puerta cerrada, perfecto, pero planeemos el momento en donde nos reunimos en tal o cual sala, en donde todos tenemos delante los mismos indicadores y los mismos problemas y todos tomamos decisiones coordinadas y luego cada uno va a ejecutar alineadamente
sus responsabilidades. Pero si de una forma o de la otra no está planeada esa forma de interacción, pues te pierdes todos esos beneficios de saber en qué está el otro. Aquí entra mucho el tema de procesos. Sin duda. El saber, el conocer bien, como buen líder, el conocer bien todo el proceso de trabajo que tiene el equipo. Sí. En general, en muchos proyectos que vamos también hablamos de reuniones, ¿no? Y de ámbitos donde confirmar información, y la resistencia es fuerte porque han pasado por reuniones que no sirven para nada, ¿no? Estamos en reuniones que estamos 25 horas y no resolvimos nada y después tenemos que correr para hacer el trabajo, ¿no? O estamos en reuniones que todo el mundo se pone a hablar de la paella del domingo en vez de los problemas que tenemos que resolver. Bueno, y nosotros trabajamos bastante en eso, ¿no? En ordenar esas reuniones, que no son todas las reuniones para todo. Algunas son para temas puntuales diarios, otras son para temas más grandes y más que requieren más desarrollo, más traer más información, no solamente confirmar, sino discutir, y organizar esas reuniones en los diferentes ámbitos, sitios, para poder avanzar, ¿no? Con los procesos de toda la organización. Trabajamos bastante eso porque es un tema con bastante resistencia. Uh-huh. ¿Y quién os busca? Es decir, ¿el propio líder o ya algún cargo más alto? ¿Y cómo os plantean los problemas que tienen? Tengo un problema de comunicación con el equipo, tengo un problema de motivación. ¿Cómo van a vosotros? En general los problemas vienen cuando ya explotaron. ¿No? Cuando ya han tocado techo. Así es. No viene, la gente no viene con actitud preventiva de todo esto. ¿Nos está pasando? No. Vienen cuando ya explotaron los problemas. Y entonces, hay que primero hacer acciones de contención y luego pensar un plan más a largo plazo para desarrollar y trabajar con todo el equipo. Pero los problemas suelen venir cuando ya explotaron o cuando necesitan algo para avanzar a otra cosa, ¿no? En el caso de las certificaciones muchas veces. Necesito venderle un proveedor a un cliente, pues necesitamos una certificación. O queremos mejorar este área y ofrece resistencia a todos los lados. Entonces vamos a trabajar en ello, ¿no? Pero en general, también creo que ahí está la diferencia entre las organizaciones más maduras y las menos maduras, ¿no? Las más maduras tienen capacidad de identificar problemáticas con mayor celeridad y por decir, vamos a tener este problema, ¿tenemos alguien que controle o sepa de este tema? Sí, perfecto. No, ya vemos a alguien, ¿no? Una cosa que nos sucede es que muchas veces nos llaman y nos dicen, el problema es este, el problema es este, el problema es este. Nos ponemos a conversar y la cosa termina es que en realidad me quiero poder ir de vacaciones una vez tranquilo en mi vida. Ya. Porque es que si no estoy colgado del teléfono en mis vacaciones y con mi familia mirándome mal, no puedo irme de vacaciones. La única forma que tengo es irme de vacaciones quedándome conectado aquí, en lugar de poder tener un conjunto de sistemas y procesos que sostengan el día a día y hagan crecer el día a día, y que el aporte de la alta dirección o del liderazgo sea ese crecimiento, ese desarrollo, esa inspiración y demás, ¿no? Que no pasa nada si hay un poco menos de desarrollo y crecimiento 2 semanas al año, pero las otras 50 sí hay procesos para seguir planeando y creciendo y creando y demás. Pero lo que no puede suceder es que las cosas básicas dependan de quienes no les alcanza el día para tomar todas las decisiones básicas que en realidad habría que tomar, con lo cual o quedan pendientes y quedan cosas sin decidirse y entonces nunca se puede ir de vacaciones, o pues las cosas simplemente no funcionan. Entonces ahí es donde muchas veces sucede el tema de nos llaman por un problema operativo y cuando uno se pone a ver qué es lo que está sucediendo,
10, 15, 20 minutos más tarde termina Sale la sucediendo realidad. es que no puedo más con mi vida. Bueno, entonces trabajemos con eso. Es como Que es un problema igual de legítimo también, ¿no? Claro, hombre, claro, como cualquier otro, que al final es lo que hemos dicho antes, que creo que lo has recalcado tú, Nicolás, de que un buen líder es el que es prescindible, el que llega a conseguir ser prescindible en su equipo y que las cosas funcionen. En mi caso, quien pide ayuda suele ser el líder. El líder porque ha visto que tiene un problema, en la empresa hay un problema, o que hay un problema en un departamento concreto y ya lo ha hablado con el responsable de este departamento, o es el propio responsable de departamento que le ha comentado, y entonces me contactan a través de gente que conocen, de que me han visto en alguna formación, que han oído hablar de mí, etcétera. Y pasa eso. En la primera conversación te das cuenta de que no es el problema lo que te están contando. Hay algo más. Mucho más humano. Claro. Mucho más humano. Es que muchas veces lo que vemos es, la gente nos dice, es que mira, cada vez busco la forma de moverme hacia el este más rápido y nunca llego al polo norte. Y está claro. Porque estás recurriendo estás queriendo moverte en una dirección que por más procesos perfectos que tengas, por más espacios perfectos, si eso no combina con la cuestión humana, pues hay un eje en el que no te estás moviendo. Esa cosmética, ¿no? Que al final no tiene que ser solo cosmética. Exactamente. Tiene que... No, es que es lo que dicen, ¿no? Muchas veces termina siendo el punto alrededor del cual gira todo lo demás. Claro. Y dices, ¿cómo puede ser que la gente es la misma, los equipos son los mismos, los equipos, me refiero a las instalaciones, son las mismas, la gente es la misma, el horario de trabajo es el mismo, las materias primas son las mismas, y ahora producimos el doble de lo que estábamos produciendo hace un año? ¿Qué ha pasado? Exacto. Bueno, pasaron las personas, ¿no? Claro. Pasó en las cabezas de la gente. Y cómo se ordenaron para ser más efectivos como equipo y entre personas. Es fascinante. El mundo de trabajar con las personas a mí me fascina. Pues como para terminar, porque esto pasa así de rápido, ¿qué les diríais a las organizaciones como consejo tampoco, pero como desde vuestro punto de vista, alguna clave para que puedan favorecer el liderazgo en sus empresas? Bueno, Que os contraten, aparte. eso primero. primero. A ver, yo creo que hay un punto central que es la vocación por el aprendizaje. Porque si uno tiene la apertura para decir todas las cosas que no salieron como me gustarían, las quiero comprender y ver cómo hago las cosas diferentes, eventualmente me daré cuenta que estamos interactuando en forma subóptima, no digo ni bien ni mal, que nuestros espacios no están bien pensados, que nuestras interacciones no son efectivas, ¿sabes? Y muévete en la dirección, en la dirección que quieras. Eventualmente aprenderás a irte moviendo hacia esa efectividad organizacional. Entonces, central, y de nuevo es un proceso más humano que técnico, esa vocación y esos procesos de aprendizaje y de interés por todo el tiempo operar mejor. Y con eso sí podemos ayudar, así que nos llamen. Antes cuando estábamos hablando decía, ¿qué de todo digo primero, no? Una cosa que muchas veces pienso es, a veces nos llaman y nos dicen, ¿vosotros conocéis de ERPs? Nosotros no nos dedicamos a ERPs. Dices, ¿qué tenemos que implantar el 7º ERP? Y entonces lo primero que pensamos es, si es el 7º ERP, el problema no es el ERP, ¿no? El problema está en cómo gestionamos las personas el ERP o cuán cerca del ERP que queremos estar, cuánto queremos usarlo,
cuánta disciplina tenemos para usarlo, ¿no? Y esos son temas de personas, ¿no? La consultoría en general de personas y la parte operativa y tal es intangible, es difícil, ¿no? Creer antes de ver. Pero lo cierto es que cuando trabajas bien y de forma robusta esa parte de personas y procesos, es un trampolín mucho más potente tener a todo el equipo alineado, yendo en una misma dirección para abordar y crecer, que ir emparchando con herramientitas, ¿no? Claro. Entonces, creo que a veces para nosotros es difícil explicar esto, pero lo cierto es que es donde nos sentimos fuertes, ¿no? De cómo lo trabajamos en las organizaciones. Y quizás no sucede en un mes, ni en 2, ni en 3, como muchas veces las líderes o las organizaciones pretenden, ¿no? Porque nadie cambia en 3 meses. Pero una vez que vamos avanzando con pasos firmes, acciones robustas y acciones de coordinar a todos los equipos, sí que salen proyectos que a la larga son mucho más rentables, mucho más productivos, hay mucha más reducción de costes y mucha más productividad, la verdad. O por lo menos la experiencia que tenemos. Yo resaltaría como clave o como consejo clave el desarrollo de una buena comunicación. Es decir, reducir las barreras comunicativas, fomentar la relación entre departamentos, entre niveles organizativos, una comunicación clara que transmita confianza, que permita resolver conflictos, que permita transmitir bien el cambio, que permita gestionar esos miedos, que la gente se atreva a comunicar qué miedo tiene, cuál es su resistencia a ese nuevo proceso, a ese nuevo RP, esa nueva herramienta. Que el mail no es la única herramienta de comunicación, se abusa mucho del mail y una llamada telefónica, levantarte de tu despacho, ir al despacho de un compañero o a la oficina de un compañero o a la mesa de un compañero que está 4 metros más allá, pues esa conversación puede reducir muchísimo la pérdida de tiempo, los malentendidos, las cosas sin decir, la frustración posterior. Es decir, creo que es importante atreverse a comunicarse y trabajar bien eso, y con la buena distribución, haber pensado bien la distribución de equipos, esos flujos de trabajo y de comunicación, creo que resuelven muchísimos problemas organizacionales. Ay, qué pena. Me pasaría una horita más. Jolín, muchas gracias A ti. por este ratito que ya sois parte de La Buena Holgura. Y bueno, pues las puertas de La Buena Holgura siempre estarán abiertas, que cualquier tema que queráis venir a conversar, aquí estaremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Las puertas del Hindú también siempre están abiertas para cuando queráis venir a charlar un rato con nosotros y para lo que sea. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y antes de despedirme, quiero invitar a los oyentes a seguir la conversación a través de nuestro Instagram, @labuenaholgura, o el Instagram del estudio, @mou_design. Y para unirte a La Buena Holgura, puedes suscribirte a mi newsletter y estar al día de todos los episodios desde la web del estudio de Mou Design. O puedes seguir los episodios en iVoox y en Spotify. Y nada, gracias a Ruzafa Radio, a Joan, a Julio por cederme su casa, y nos vemos en el próximo episodio. Adeu.